Muy buenas, compañero. Hay una frase que seguramente ha oído mil veces, y es que los hombres son más racionales que las mujeres. Es una de esas afirmaciones que se sueltan en cualquier conversación como si fuera un hecho indiscutible. La gente lo repite como si fuera algo evidente y hasta lo dice el cuñado en una cena familiar. Lo repite el podcaster que se sienta a debatir con mujeres pensando que va a ganarles a ellas con argumentos porque los hombres somos más racionales. Y lo repite también paradójicamente mucha gente que dice rechazar ese hecho pero que lo toma como cierto. Pero, ¿es realmente cierto? Es decir, ¿la ciencia respalda esta idea o es un cliché cultural que repetimos sin haberlo comprobado nunca? Bueno, pues esta es la pregunta que vamos a destripar en el episodio de hoy. Igual que hicimos en el episodio 430 con la pregunta de las emociones, y lo vamos a hacer ahora con el tema de la razón, de la racionalidad. No nos vamos a quedar con el eslogan ni con lo políticamente correcto. Vamos a mirar la evidencia de manera honesta con todos sus matices, todas sus controversias y todas las implicaciones. Y vamos a llegar a una respuesta que probablemente no es ni la que esperabas ni la versión simplista que circula por ahí. Y al final del episodio vamos a aterrizar todo esto en algo muy concreto. ¿Por qué esta supuesta racionalidad masculina, lejos de ser una ventaja, te puede estar jugando muy en tu contra cuando se trata de atraer mujeres? Y si eres nuevo por aquí, déjame que me presente. Me conocen como Dani Raya en este sector y llevo 11 años estudiando, investigando y analizando todo lo que tiene que ver con la relación entre hombres y mujeres, concretamente desde un punto de vista de la biología evolutiva. Además, en los últimos 6 años de mi vida he estado divulgando todo este conocimiento a través de este proyecto y he podido ayudar a más de 2.500 hombres a tener más y mejores relaciones con las mujeres a través de alguna de mis formaciones. Así que aclarado esto, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, compañero, antes de meternos en harina, déjame que te recuerde algo que me preguntan muchos hombres, y es que ¿por dónde empiezan? Ven que hay tantos episodios de podcast y hay tanto contenido que tengo por ahí que no saben por dónde empezar. Bueno, si no sabes por dónde empezar, te recomiendo o te sugiero que comiences por mi curso gratuito. Sí, tengo un curso gratuito que puedes recibir haciendo clic en el enlace de debajo de este podcast. Dicho esto, y ahora sí, vamos a empezar. Y vamos a empezar por afilar la pregunta, porque claro, decir que los hombres son más racionales pueden significar varias cosas y conviene que aterricemos muy bien qué es lo que estamos preguntando, de la misma manera que hicimos con las emociones en el episodio 430. Cuando alguien dice que los hombres son más racionales que las mujeres, en realidad puede estar diciendo cualquiera de las siguientes cosas. Puede decir, por un lado, que tienen más inteligencia general, que tienen más IQ, más coeficiente intelectual. Puede decir o puede referirse a que los hombres aplican más razonamiento reflexivo y deliberado, que se paran a pensar antes de responder. También podrían referirse a que prefieren de manera natural un análisis lógico frente a la intuición o frente a un contexto más emocional. Puede ser que quieran decir que los hombres están más orientados a entender patrones, sistemas, reglas, en lugar de entender emociones, relaciones, etc. O también pueden referirse a que los hombres toman decisiones con la cabeza fría sin dejarse llevar por impulso o por lo que sienten en el momento. Bueno, pues puede significar muchas cosas esto de que los hombres somos más racionales. A ver, a la hora de la verdad, los estudios sugieren que en cuanto a inteligencia en general, en cuanto al coeficiente intelectual, no hay una diferencia significativa. Pero en los otros 4 aspectos sí que hay ciertas diferencias documentadas, es decir, en aplicar un razonamiento reflexivo y deliberado, en preferir un análisis lógico, en estar más orientado a entender reglas, patrones, sistemas, más que a emociones y personas o relaciones, y a tomar decisiones con la cabeza fría, aunque este último ahora vamos a discutirlo. Bueno, como digo, en estos aspectos, en la inteligencia en general no hay diferencia significativa, pero en los otros aspectos sí que hay algunas diferencias documentadas. Diferencias en algunos casos pequeñas, pero consistentes, pero diferencias que todas ellas parecen apuntar en la misma dirección. Por eso este episodio no se va a quedar en un único estudio, sino que lo que vamos a hacer es ver qué dicen varios frentes para que después, con todo sobre la mesa, podamos hacer una buena interpretación. De la misma manera, como digo, que hicimos en el episodio de las emociones,
Para mí, la honestidad intelectual aquí está en que podamos mirar todo el panorama, no solamente lo que confirme nuestra hipótesis. Bien, entonces vamos a empezar por ver qué diferencia hay o no en cuanto a inteligencia en general. Vamos a analizar un poquito esto. Bueno, esto probablemente te lo esperabas y es un poco lo que decía antes. El coeficiente intelectual promedio de hombres y de mujeres es prácticamente idéntico. Esto está bien documentado y replicado durante décadas en muestras enormes en todo el mundo. Es decir, no hay una diferencia significativa en cuanto a la inteligencia general entre hombres y mujeres, punto. Quien te diga otra cosa está mintiendo o está mal informado. Ahora bien, dicho esto hay que hacer una matización importante, porque aunque la media es prácticamente idéntica, los hombres muestran mayor variabilidad. Es decir, hay más hombres en los extremos. Es decir, hay más hombres genios que mujeres genias, pero también hay más hombres con discapacidad intelectual que mujeres. Ellas, sin embargo, tienden a concentrarse en torno a la media. Esto que acabo de decir tiene un nombre, se conoce como hipótesis de la variabilidad, y esto es uno de los hallazgos más replicados en psicología diferencial. Esto explica, por ejemplo, por qué en disciplinas que requieren los niveles más altos de habilidad cognitiva, por ejemplo, matemáticas avanzadas, física teórica, ajedrez de élite, hay desproporcionadamente más hombres en la cima que mujeres. No es por el patriarcado. Y ojo, tampoco es porque los hombres sean más inteligentes en promedio, sino porque hay más hombres en los extremos. De hecho, esto conviene hacer una nota adicional aquí, a raíz de de este hallazgo, por así decirlo, y es que esta hipótesis de la variabilidad nace en el siglo XIX de la mano de nuestro queridísimo Charles Darwin. ¿Ok? Al observar que en la naturaleza los machos variaban más físicamente para competir entre ellos de lo que variaban las hembras. Lo que viene a decir esta hipótesis, para que nos entendamos, es que la competencia por las hembras obliga a los machos de esa especie a tomar riesgos evolutivos. Es decir, la naturaleza hace que los machos experimenten más genéticamente, precisamente porque se intenta encontrar la forma de competir de manera más óptima. Por tanto, hay como más variabilidad. Y en esa más variabilidad hay algunos que salen ganando y alcanzan el éxito, y hay muchos que salen perdiendo, que son los que caen al fondo de la curva. Las mujeres, por su parte, al ser el recurso selectivo, desde un punto de vista de la biología evolutiva, se mantienen en un centro mucho más estable y seguro. Por tanto, la próxima vez que utilicen el argumento de que hay más hombres súper exitosos por culpa del patriarcado, ya sabes cómo responderle. No es por culpa del patriarcado, es por esta hipótesis de la variabilidad que ya se estaba viniendo estudiando desde el siglo XIX, por esto que acabo de decir. Y ojo, la próxima vez que utilicen el argumento de que hay más hombres indigentes, hay más hombres sin techo, hay más hombres vagabundos que mujeres y por tanto los hombres sufrimos más, etcétera, y esto es por culpa de, no sé, la sociedad o el feminismo, también sabes cómo responder. Porque es exactamente lo mismo. Hay más hombres exitosos que mujeres por esta hipótesis de la variabilidad, no porque seamos más listos. Hay más hombres vagabundos que mujeres por esta hipótesis de la variabilidad, no porque seamos más tontos. ¿Ok? Bueno, pero volviendo al tema de la inteligencia, tenemos una conclusión clara. En cuanto a inteligencia general en promedio, no hay diferencia. La única diferencia está en que la distribución en cuanto a hombres tiende más a los extremos. Por eso vas a encontrar más genio hombre y también menos genio hombre. Bueno, y si ahora nos movemos de la inteligencia en general a la psicología, ¿qué dice la psicología? Bueno, pues hay un test muy conocido en psicología cognitiva que mide la capacidad de una persona para resistir respuestas intuitivas y aplicar un razonamiento reflexivo. ¿Vale? Es decir, un test que mide la capacidad de que no respondas impulsivamente, sino que reflexiones primero. Este test se llama Cognitive Reflection Test, o CRT, o en español, test de reflexión cognitiva. Es decir, mide la tendencia a pararse a pensar en lugar de responder lo primero que se te cruza por la cabeza. Bueno, pues un metaanálisis reciente recopiló los resultados de decenas de estudios sobre este test con muestras combinadas de miles de personas. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión es que los hombres puntúan en promedio más alto que las mujeres en este test. La diferencia es pequeña, hay que decirlo, pero estadísticamente es una diferencia robusta y se replica de forma consistente. ¿Esto qué sugiere? Bueno, esto sugiere que los hombres tendemos en promedio
a aplicar más razonamiento reflexivo y a resistir más la respuesta intuitiva e inmediata. No quiere decir que las mujeres no puedan hacerlo, quiere decir que la inclinación natural va en la dirección que acabamos de decir. Además, hay otro tipo de estudios que miden no la habilidad, sino la preferencia por un estilo de pensamiento u otro. Y aquí también aparece un patrón bastante claro. Los hombres prefieren, en promedio, lo que se conoce por un razonamiento racional, valga la redundancia. Es decir, prefieren en promedio un procesamiento analítico, lógico y deliberado. Por su parte, las mujeres prefieren en promedio un razonamiento experiencial. Es decir, más intuitivo, más basado en sensaciones, más basado en la lectura del contexto. Esto no es una jerarquía que diga que un estilo de pensamiento es mejor que otro, es decir, no quiere decir que el razonamiento racional sea mejor que el experiencial. Simplemente, lo que quiere decir esto es que ambos modos de procesar la información tiene ventaja y desventaja según el contexto. El pensamiento analítico protege frente a algunos sesgos, pero puede volverse rígido o ciego en cuanto al clima emocional. Y el pensamiento experiencial, ese estilo de pensamiento, puede captar matices o puede captar contextos que la lógica fría pasaría por alto, pero también puede equivocarse si se confunde la intuición con reacción automática. Lo cual, esto en realidad lo que demuestra es la enorme complementariedad que hay de hombres con mujeres. O sea, literalmente, las inclinaciones naturales que los hombres tienen y las inclinaciones naturales que tienen las mujeres son diseñadas a medida para que se complementen de manera natural, para que donde uno tiene puntos fuertes, la otra persona no los tiene, y donde la otra persona tiene puntos fuertes, uno tenga puntos débiles. De manera que en equipo seríamos mejores, ¿ok? Lo cual hace absurda la insistencia que hay hoy en día por rivalizar hombres y mujeres como si fuera una competición de a ver quién es mejor. Pero bueno, volvemos al tema. Y por otro lado, tenemos que mirar dentro del campo de la psicología, tenemos que mirar a Simon Baron Cohen, que es un psicólogo de la Universidad de Cambridge, que lleva más de 2 décadas estudiando las diferencias entre hombres y mujeres en lo que él llama empatizar y sistematizar. Vale, ¿qué significa esto? Bueno, en este contexto, Simon Baron Cohen establece que empatizar es la tendencia a entender y responder a los estados emocionales de otras personas. Bueno, lo que ya más o menos intuíamos. Y sistematizar es la tendencia a analizar y entender las reglas que gobiernan los sistemas, ya sean mecánicos, lógicos, abstractos o de cualquier tipo. De ahí, bueno, en realidad creo que era otro estudio de Steven Pinker, si no recuerdo mal, que decía que los hombres estaban más interesados en cosas y las mujeres estaban más interesadas en personas. Y eso se veía reflejado, por ejemplo, a la hora de elegir un estudio universitario o una profesión. Las mujeres tienden a elegir estudios o profesiones donde están más involucradas las personas, y los hombres tienden a elegir estudios o profesiones donde hay más involucración con cosas y no tanto con personas. ¿Por qué? Por esta tendencia a analizar y entender el mundo de una manera sistemática, y las mujeres tienden a analizar y entender el mundo de una manera más empática, entendiéndolo como la definición que decimos. Bueno, pues este psicólogo, Baron Cohen, en 2018 publicó un estudio en la revista PNAS, una de las más prestigiosas del mundo, con una muestra de 671.606 personas, más de medio millón de personas, y es probablemente el estudio más grande jamás realizado sobre diferencias cognitivas entre los sexos. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? El resultado confirma que efectivamente las mujeres puntúan más alto en empatizar y los hombres más alto en sistematizar. La diferencia es robusta, se mantiene entre culturas y se replica de forma fiable. Bien, por otro lado, otros trabajos del mismo grupo de este psicólogo, de Baron Cohen, han encontrado que niveles más altos de testosterona fetal se asocian con menor empatía en la infancia, lo que sugiere que estas diferencias en empatizar y en sistematizar tienen diferencias biológicas y no culturales. Luego el argumento de que todo es un constructo social aquí se empezaría a caer. Bueno, cerramos el libro de la psicología, vamos a abrir el libro de la endocrinología. ¿Qué dicen las hormonas? Bueno, pues aquí viene lo que podríamos considerar una pequeña paradoja. Verás, en 2017 un equipo de investigadores del Caltech y otras instituciones publicó un estudio bastante revelador. Tomaron a 243 hombres
Y en un diseño doble ciego les administraron al azar a unos un gel con testosterona y a otros un placebo. Y luego le hicieron el CRT, el test de la reflexión cognitiva del que hemos hablado antes, ¿vale? Ese test que medía si dabas una respuesta reflexiva o si daba una respuesta como más impulsiva. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Los hombres que recibieron testosterona puntuaron un 20% peor que los hombres que recibieron placebo. Y tú dirás, ¿pero cómo es posible? Sí, puntuaron peor. Pero la diferencia era muy específica. No afectaba a las habilidades matemáticas básicas ni a la inteligencia en general. Solamente afectaba a la capacidad de detener la respuesta intuitiva y aplicar la reflexión. Bueno, me está hablando en chino. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que la testosterona paradójicamente reduce la reflexión cognitiva en el sentido de que hace más difícil frenar la primera respuesta que se te ocurre. Vamos, dicho en Román Paladín, que te hace más impulsivo. Tampoco es una sorpresa. Porque la testosterona aumenta la confianza y esa confianza hace que el hombre se quede con su primera intuición sin cuestionarla. Más testosterona, más impulsividad a nivel cognitivo y por tanto menos reflexión. Claro, aquí ya dice, hombre, se supone que éramos los racionales de la película, los que pensábamos antes de actuar. Bueno, a ver. Porque aquí conviene aclarar también una cosa importante. Porque claro, dices, pero Dani, antes decía que había unos estudios de un tal Baron Cohen que decía que al haber más testosterona prenatal en el caso de los hombres, entonces estaban más inclinados a sistematizar y no tanto a empatizar, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es una contradicción porque la testosterona allí decía una cosa y ahora a más testosterona más impulsividad. Bueno, vamos a aclarar esto. Lo que comentábamos antes son niveles diferentes. Es decir, la testosterona prenatal, que es la testosterona en el útero, influye en cómo se cablea, en cómo se conecta el cerebro a largo plazo. ¿Vale? Imagínate el cerebro como un procesador. Bueno, pues el estilo de procesamiento estaría, en el caso de los hombres, más orientado a entender sistemas, patrones y reglas y estaría menos orientado a leer y responder estados mentales, estados emocionales, etc. Y ese cableado diferente que orienta, que hace que el procesador esté más enfocado a una cosa que en otra, es culpa, por así decirlo, de la testosterona, de niveles de testosterona prenatal que en los hombres se da más que en las mujeres. Bien, cuando hablamos de la testosterona adulta, por llamarlo de alguna forma, que nos ponen en este experimento donde se coge un grupo de hombres y a uno se le administra un gel de testosterona y a otros no, y en este caso esta testosterona actúa como un modulador momentáneo sobre un cerebro ya cableado. Es decir, lo que te hace es que sube la seguridad, sube la energía y las ganas de actuar rápido. Es decir, lo que está haciendo la testosterona aquí es aumentar la velocidad de respuesta, la velocidad del procesador, pero el procesador de base está orientado a sistemas, a sistematizar. ¿Vale? Es decir, no es que haya una magia rara. La misma hormona en la construcción del sistema favorece una orientación del procesador hacia sistematizar y a mayores niveles de testosterona ya en un adulto, lo que hace es acelerar esa velocidad de respuesta del procesador, ¿vale? Decidir más rápido, decidir con más confianza, a costa de pensar un poco menos las cosas, pero la orientación del procesador sigue siendo a sistema, ¿ok? Bueno, y esto nos da un matiz importante con respecto a nuestra pregunta de si los hombres son más racionales que las mujeres o no. Porque por un lado, en algunas medidas cognitivas específicas, como en el CRT, en el test de respuesta cognitiva o en ciertas tareas espaciales, los hombres puntúan en promedio más alto, lo cual sugiere una ligera ventaja en un tipo concreto de pensamiento analítico rápido. Pero por otro lado, la testosterona, que es precisamente lo que más nos diferencia hormonalmente de las mujeres, introduce un componente de impulsividad y de exceso de confianza que lo que hace es que recorta parte de esa ventaja reflexiva. ¿Ok? En otras palabras, somos más racionales en estructura cognitiva, pero la propia biología que nos hace hombres también nos hace más propensos a responder de manera impulsiva y tomar riesgos sin cuestionar nuestra primera reacción. ¿Ok? Esta es una de las paradojas evolutivas que la naturaleza tiene en cantidad. ¿Ok? Por eso muchos hombres tienen más tendencia a asumir riesgos que las mujeres, precisamente por esta diferencia hormonal, aunque como digo, la estructura cognitiva está más enfocada hacia el pensamiento analítico, hacia los patrones y menos enfocada a las personas. Bueno,
Esto explica un fenómeno que cualquiera ha visto, y es que hombres muy machotes, muy altos en testosterona, muy seguros de sí mismos, toman decisiones rapidísimas, confían en su instinto y a menudo no se cuestionan si la primera respuesta que se les vino a la cabeza es correcta. ¿Vale? La testosterona ahí está jugando su papel. Potencia la seguridad, potencia la acción y reduce las ganas de apretar el freno y de pensar dos veces. Bueno, ¿vale? ¿Y en las mujeres? ¿Qué pasa con las hormonas en las mujeres? Bueno, las hormonas que más diferencian el cuerpo femenino del masculino, en este caso serían estrógenos, progesterona y oxitocina, y también tienen efectos cognitivos y emocionales documentados, pero de otro tipo. Es decir, tienen un impacto notable más en la memoria verbal, en el procesamiento del lenguaje, en la memoria episódica y la sensibilidad a las señales emocionales y sociales. Generan más fluctuaciones cíclicas en el estado de ánimo, pero no hay una evidencia sólida de que esas hormonas más, entre comillas, femeninas apaguen la racionalidad o apaguen la capacidad de pensamiento lógico. Lo que sí parece claro es que el perfil hormonal femenino favorece más el procesamiento verbal, el procesamiento emocional, el procesamiento relacional, mientras que el perfil hormonal masculino favorece más la confianza impulsiva, la toma de acción y esa velocidad de procesador que ya está enfocado en un pensamiento más a nivel de patrones, analítico, etc. ¿Vale? Es decir, lo que tenemos son dos perfiles diferentes de cómo se utiliza la razón. En unos, esa razón se utiliza de una manera más orientada a sistemas y decisiones rápidas, y en el otro, esa razón se utiliza más orientado a personas, matices emocionales y consecuencias relacionales. Cada uno, como te decía antes, tiene unas ventajas y unos puntos ciegos, y viceversa. Lo guay de esto es ver cómo la complementariedad encaja casi a la perfección. Bueno, pues hemos visto el frente de la psicología, hemos visto las hormonas, hemos visto a nivel de inteligencia general y la biología evolutiva, ¿qué tiene que decir al respecto de la razón? Es decir, ¿por qué tiene sentido que evolutivamente hayamos terminado de esta manera? ¿Qué presiones evolutivas diferencian hombres y mujeres que hayan hecho que unos hayan evolucionado para ser buenos o para ser mejores en unas cosas y otros para ser mejores en otras? Bueno, pues hay distintas o hay varias presiones evolutivas. Desde el ángulo de la competencia intrasexual masculina, es decir, de la competencia entre machos, los hombres ancestrales competíamos entre nosotros por estatus y por acceso reproductivo. Esa competencia favorece habilidades como el cálculo de riesgo, la estrategia, la lectura de jerarquías, la toma de decisiones rápidas bajo presión, ¿vale? Esa impulsividad, incluso si me lo permite. Esto presiona evolutivamente hacia un cierto tipo de racionalidad estratégica, pero al mismo tiempo un tipo de racionalidad rápida y con cierta impulsividad, de ahí el papel de la testosterona. Esto afecta si lo miramos desde el punto de vista de la selección sexual también. Pues claro, si el macho que esté más arriba jerárquicamente es el que más probabilidades tiene de reproducirse, indirectamente se está premiando evolutivamente estos rasgos de la racionalidad estratégica. ¿Ok? Bueno, desde el ángulo de la división de tareas, teóricamente los hombres se enfrentaban más a problemas de navegación espacial, fabricación de herramientas, coordinación en grupos de caza, y las mujeres se tendían a enfrentar más a problemas de cuidado prolongado, lectura emocional de bebés que no podían hablar y por tanto tienes que interpretar en base a su expresión, gestión de redes sociales complejas dentro del grupo, ¿vale? Más de comunidad, etcétera. Lo cual, si te fijas, corrobora los estudios de Baron Cohen acerca de que ellas tengan el cerebro estructurado de forma que se oriente más a esa empatía, a ese empatizar, a esa lectura de personas, y nosotros más a esa lectura de patrones. Es decir, ambos sexos desarrollamos las herramientas cognitivas que mejor resolvían los problemas a los que cada uno se enfrentaba de manera más frecuente. No porque uno sea mejor que el otro, sino porque la presión evolutiva era distinta. Por tanto, y concluyendo todas las evidencias que hemos puesto sobre la mesa, nos queda un cuadro bastante coherente. La inteligencia general es igual entre sexos, pero la distribución de cómo está distribuida esa inteligencia dentro de cada sexo, hay una diferencia. Las mujeres tienden a distribuirse más en la media, los hombres tienden a distribuirse más en los extremos. Te encuentras más genio y también genio más torpe, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hombres súper listos y hombres súper poco listos, ¿ok? Y en las mujeres no te encuentras esa variabilidad y esto también se explicaba desde, como digo, ya del siglo XIX por nuestro queridísimo Charles Darwin. Además, tenemos una inclinación al razonamiento reflexivo. Tenemos una preferencia
por un estilo de pensamiento lógico frente a la intuición, preferencia o una orientación de nuestro cerebro a sistematizar frente a empatizar. Los efectos hormonales documentados corroboran esto y la lógica evolutiva que respalda todo esto apunta en la misma dirección. ¿Y en qué dirección está apuntando todo esto? Bueno, que hay una tendencia masculina hacia la racionalidad, entendida la racionalidad como esta forma de lectura de patrones, más sistemática y menos empática, menos relacional. Y en el caso de las mujeres la tendencia es hacia la intuición, la empatía y el procesamiento emocional. Lo cual es congruente y hace mucho sentido con lo que comentábamos en el episodio 430 acerca de la emocionalidad. Esto que acabo de decir en todo el episodio no es una verdad absoluta, es una tendencia estadística. Obviamente hay mujeres extremadamente racionales y hombres extremadamente intuitivos, pero las medias, los promedios son distintos y eso hace que pues, seamos diferentes. Igual que en el episodio anterior matizamos que existe una corriente del construccionismo social que intenta reducir todo esto a que todo es cultural y que todo es aprendido y que en realidad no hay diferencias como tal, aquí podemos hacer el mismo matiz, porque hay quien sostiene que estas diferencias son producto de la socialización, que son los roles de género, que son las expectativas que la cultura impone a cada uno de los sexos. Y a ver, tienen parte de razón porque la cultura modula, la cultura refuerza y suaviza, pero ni siquiera los estudios más alineados con esta postura consiguen negar la base biológica. En el mejor de los casos, llegan a una conclusión de un punto medio. Hay una base biológica clara y la cultura, por encima, la modula. Entonces, la conclusión razonable y honesta es, sí, los hombres son en promedio más racionales que las mujeres entendiendo la racionalidad como lo que acabamos de explicar en todo el episodio. ¿Vale? Entendiendo la racionalidad no como inteligencia, sino como un estilo de pensamiento más centrado en entender sistemas, patrones y reglas. Con todos los matices que haga falta, incluida la paradoja de que la propia testosterona que nos diferencia de las mujeres introduce un componente de impulsividad y de pensar las cosas menos antes de actuar. Pero la tendencia general existe y está documentada desde distintos frentes independientes. Sobre todo lo que más peso coge aquí es que ese procesador, ese cerebro, está orientado, cableado de una manera en específico. ¿Vale? Bueno, y aquí viene el problema cultural. Porque mientras la ciencia muestra estas diferencias, la cultura dominante de las últimas décadas se ha empeñado en negarlas. Llevamos como mínimo 5 generaciones viviendo bajo el dogma del igualitarismo. ¿Qué es esto? Bueno, la idea de que los hombres y las mujeres somos esencialmente iguales y que cualquier diferencia que veamos es una construcción social que hay que combatir. Y esto, a nivel personal y a nivel de relaciones, tiene consecuencias graves, porque cuando tú como hombre te acercas a una mujer presuponiendo que ella va a evaluar la situación como tú la evalúas, con tu mismo orden de prioridades, con tu misma lógica, con tu misma forma de procesar la información, estás partiendo de una premisa falsa. Y todo lo que construyes encima de esa premisa se cae. Tú asumes que si tú a esa mujer le presentas argumentos lógicos sobre por qué deberíais de estar juntos, por ejemplo, ella los va a evaluar racionalmente y va a llegar a la misma conclusión que tú. Por eso me hace mucha gracia, pero últimamente muchos creadores de contenido se sientan en mesas muy bonitas con mujeres donde le acaban diciendo, oye, pero vosotras es que no sabéis tomar decisiones, o no sabéis pensar. ¿No os dais cuenta de que siempre elegí al chico equivocado? Y es como, bueno, tío, pero tú qué te crees que es esto, que vas a razonarle para que ella diga, tienes toda la razón del mundo, de manera racional, tiene sentido. Bueno, no funciona así. Tú asumes que si demuestras objetivamente, claro, si tú le puedes demostrar desde una lógica aplastante a esa chica que tú eres mejor opción porque eres estable, eres trabajador, eres disciplinado, eres atento, vas a ser fiel, estás orientado a querer tener una familia, quieres protegerla, etcétera, ella lo va a reconocer y va a decir, hombre, ante este tío que en realidad lo mismo no da ni un duro por mí y me deja tirada a la mitad de camino, tengo a este otro hombre que es disciplinado, trabajador, atento, generoso, etcétera, etcétera. Por tanto, me voy a tener que sentir atraída por este hombre. Pero, de nuevo, no funciona así. De la misma manera que cuando estás en una discusión con una mujer y tú discutes con ella con argumentos sólidos y dices, bueno, ella va a aceptar mi argumento porque claramente es mejor que su argumento. Y tampoco pasa así. Porque ella no está tan
no se fija tanto en el contenido como en el contexto. No se fija tanto en lo que dices como en cómo lo dices. Hace poco me pasaba hablando con un alumno que me contaba que hablaba con su chica, ¿no? Y le estaba planteando su mujer o su novia, no recuerdo ahora mismo, y le estaba planteando tomar una decisión de, oye, ¿por qué no me voy a verte, a visitarte donde estás tú y ya me quedo contigo? No, no recuerdo muy bien el contexto, ¿no? Pero era como que ella iba a hacer un movimiento para irse con él, ¿vale? Y él automáticamente, la forma de responder fue, oye, pero si haces este movimiento antes de tiempo, nos va a costar esto, esto y esto. Es decir, antes de tú hacer el cambio, antes de tú darte el viaje, antes de tú venirte conmigo, ¿por qué no solucionas este problema y este otro problema antes de venirte? Porque si te vienes sin solucionar esos problemas, los vamos a tener que solucionar aquí y nos va a costar más caro que si lo solucionas tú allí donde estás antes de venirte. Claro, la respuesta de la chica fue, yo esperaba que me dijera que me fuera contigo sin pensármelo dos veces y que ya veríamos cómo lo afrontamos. Es decir, y tu lógica es aplastante en el sentido de que tú le estás diciendo, oye, sí, me parece bien que vengas o me parece bien que hagas este movimiento que quieres hacer, pero primero vamos a pensarlo de manera analítica, vamos a pensarlo de manera lógica y vamos a intentar solucionar estos problemas antes que tal, porque, y la chica lo que te está viniendo a decir es como, oye, me lo dices de una manera, claro, tú le estás diciendo que sí, pero no le gusta ese sí, porque en el contexto en el que se lo dice, parece que le estás dando más importancia a resolver primero los problemas antes de que yo me vaya contigo. Y entonces, yo como mujer, cuando escucho esa información, no me quedo tan satisfecha, porque yo hubiera preferido que me hubieras dicho, déjalo todo y vente y ya nos buscamos la vida. Ahí se ve claramente en este ejemplo esta diferencia de cómo los hombres tendemos a afrontar la información o las circunstancias de una manera más analítica, más centrada en los patrones, en reglas, en intentar resolver problemas, y ellas más en el contexto, en cómo lo estás diciendo, no tanto qué es lo que estás diciendo. ¿Ok? Y entonces, cuando uno no entiende esta diferencia, viene la frustración, porque ahí ese tipo de conversaciones pueden detonar en una discusión, porque claro, tú le intentas decir, pero bueno, pero tú es que no piensas las cosas, es que parece que lo estás diciendo de una manera como si aquí las cosas estuvieran regaladas, parece que no piensas, parece que no tal, y ella va a sentir la misma frustración contigo porque es como, oye, y tú parece que no estás valorando que yo quiera hacer este cambio por ti y estás todo el rato pensando en los números cuando en realidad esto es más importante, ¿entiendes? Esto es lo que te ayuda a tener esta información, te hace ser empático en esas situaciones con ella, y esta información a ellas también le hace ser un poquito más comprensibles con esa forma menos empática que tenemos de hablar o de empezar a hacer las cosas. Claro, aquí el error es pensar que ella es una irracional, que lo que se dicen en este tipo de contenidos, ¿no? Que que las mujeres están locas, que no saben, que son, que como si son bonitas cuando son jóvenes, lo tienen todo hecho, pues no tienen ni que pensar dos veces y son cortitas de mente. Bueno, bueno, bueno. Em, el episodio que acabo de... Los 40 minutos o los que lleve antes de esto, o los 30, creo que queda bastante claro que esto es una barbaridad decirlo, pero bueno. En realidad lo que pasa es que tú estás debatiendo desde un plano más centrado en esos sistemas, esas normas, esas reglas, y ella está operando desde un plano más centrado en el contexto, en la intuición, en la emoción, etcétera. Y mientras ambos sigáis pensando que el otro tiene que adaptarse a tu forma de procesar, no va a llegar a ningún sitio. Porque la sociedad actual lo que nos enseña a los hombres es que esta forma de pensar, esta forma de procesar la información, esta preferencia, esta tendencia a cómo intentamos cognitivamente resolver ciertas situaciones está mal. Y la forma correcta es la suya. Y por eso, desde que eres muy pequeño y desde hace ya muchas generaciones, te corrigen. Tienes que ser más tal, tienes que ser menos de esta otra manera, tienes que ser, pum. Intentan sobreescribir eso para que te ajustes más al plano de ella. Luego la sociedad está cambiando y ahora surgen nuevas informaciones o evidencias y ahora surge el movimiento contrario, pero no deja de ser lo mismo. No puedes pretender criticarte, o sea, criticar a la sociedad porque haya intentado convencerte de que la forma correcta de procesar la información es la femenina y al mismo tiempo intentar imponer tu forma racional de ver el mundo. Me explico. Porque de nuevo estás cayendo en el mismo bando. Es como ser de un partido político o de otro. Sigues cayendo en ideología, sigues cayendo en bando, no te das cuenta de que la realidad tiene más matices y te hace eso seguir frustrado. Primero frustrado porque te tachan como error
tu forma de procesar información, por ejemplo, tu forma de afrontar ciertos problemas, y te hacen ser menos sistemático y más empático y no va contigo. Y luego, por otro lado, te frustras porque intentas imponer esa sistematización en ellas que son más empáticas y no ves que funcione. ¿Ok? La culpa no es ni tuya ni de ella. La culpa es de la mentira cultural que nos han contado a los dos de que somos iguales y de que tenemos que procesar las cosas de la misma forma, que no somos iguales, que no procesamos las cosas de la misma manera. Reconocer esto es el primer paso para dejar de chocar el uno con el otro de manera inútil y darnos cuenta de que estamos diseñados para complementarnos. En lugar de intentar borrar mis diferencias y hacerme más semejante a ti, y tú las tuyas y hacerme más semejante, y llegar a una especie de sociedad donde no haya apenas diferencia y todos tengamos puntos débiles que no pueden ser compensados con los puntos fuertes de la otra persona, ¿qué tal si pensamos esto dos veces? Pero es que el problema va más allá de todo esto, porque la sociedad moderna no solo ha negado las diferencias entre sexos, que ha hecho algo más, como te digo, es tachar la forma masculina como ser frío, ser no ser lo suficientemente humano, ¿no? O ser como deshumanizador, o deshumanizado, no sé ahora mismo cómo se dice la palabra, limitado, tóxico, y que la otra manera es la correcta. Y esto nos lleva también como sociedad a una especie de emocionalismo. Porque claro, cuando tú niegas este pensamiento tan frío, que no es tan humano, que no es tan empático, y le das toda la fuerza a ese pensamiento más emocional, acaba elevando las emociones a algo místico, como si las emociones estuvieran por encima de todo. Y eso ha calado en nuestra sociedad, en nuestro día a día, porque fíjate, hoy en día, cuando alguien expone un argumento racional, bien construido, la respuesta legítima ya no es contraargumentar. Es decir, hoy en día se supone que vivimos en una época donde más debates hay. Todos son debates. A la gente le encanta coger un micro, sentarse con unos cuantos y unas cuantas y debatir. Pero ¿qué clase de debate estáis haciendo? Si nadie está debatiendo desde el plano racional. Alguien empieza a debatir desde el plano racional y el contraargumento no es, oye, por ejemplo, imagínate, ¿no? Un debate sería, mira, hemos visto que las diferencias entre los cerebros masculino y femenino son pequeñas, pero están más bien centradas en cómo está compuesto ese procesador. Y la otra persona te podría decir, ya bueno, pero por ejemplo, aunque las diferencias sean pequeñas en cuanto a la estructura cerebral, hay más diferencias a nivel de hormonas. Y si luego miramos el plano evolutivo, ¿tendría sentido pensar esto? ¿Tendría sentido pensar aquello? Eso sería un debate desde el plano racional. Ahora no se hace así. Ahora tú dices, oye, hay evidencia de esto. Y la contraargumentación ya no es te aporto datos. La contraargumentación es esa idea es violenta. Eso me hace sentir mal. Me estás ofendiendo. O eso tal. Entonces, claro, hoy en día el debate no se gana razonando, se gana desde la emoción. La emoción gana a la razón. Entonces no hace falta que refuten nada. Basta con sentirse ofendido. El otro día, sin ir más lejos, lo veía en un grupo de WhatsApp en el que estoy, donde alguien argumentaba unas cosas y otro decía, claro, le daba argumentos sólidos además, ¿no? Estaban hablando de leyes, decía que según la ley tal, aparentemente esto y aquello, y la otra persona le decía, mira, que me dan igual las leyes, que no se puede hablar de esta manera. Y te das cuenta, eran entre hombres, y te das cuenta cómo los propios hombres, obviamente después de tantas generaciones que se nos ha enseñado esto, ya no nos molestamos, o la mayoría no se molestan en debatir nada, ya automáticamente es como, es que así no pueden ser las cosas. Bueno, tío, pero puedes dejar de lado las emociones un poquito y centrarnos en intentar hablar de discutir ideas sin que tú te sientas identificado con esa idea, sin que tú te sientas amenazado porque aparentemente se puedan cuestionar esas ideas, porque si no es que no vamos a llegar a ningún sitio. Y en eso estamos, en no llegando a ningún sitio. Además, las redes sociales premian con visibilidad todo lo que provoca más emoción, no lo que aporta más valor. El algoritmo de cualquier plataforma está optimizado para detectar, para captar tu atención. Por tanto, lo que más atención capta es lo que te genera una respuesta emocional, especialmente emociones negativas, indignación, miedo, rabia, envidia, todo este tipo de cosas. Claro, de ahí que todo se haya polarizado y el debate haya dejado de ser un debate y el debate se centra en ver quién activa más las emociones constantemente. Ya no se debaten ideas, sino que se gritan acusaciones para disparar emociones en el otro y conseguir un clip
que pueda polarizar más y realmente, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo lo veo un circo. Lo veo realmente un circo. Ves como todo el mundo está intentando dar el cante de alguna manera para despertar como esa polarización, esa emocionalidad, para así ganar un poco más de views. Y el círculo se retroalimenta continuamente. Y claro, esto nos afecta a todos. Y a los hombres también, y a las mujeres. Pero en el caso de, fíjate, por un lado, vivimos en un entorno donde nuestra tendencia natural a la racionalidad, al pensamiento más analítico, se ve con sospecha. Si eres muy lógico, eres un frío. Si argumentas sin tener el tono en el que hablas en cuenta, eres un tóxico. Si no muestras emoción, es que estás reprimido. Lo cual te lleva a interiorizar sin darte cuenta que para ser bien valorado tienes que adoptar una forma emocional. Y entonces intentas ser más emocional de lo que naturalmente eres, lo cual te sale forzado y poco creíble. Resultado, frustración y confusión. Encima, eso no te acerca a las mujeres, sino que te aleja de ellas, y encima, eso no te hace más crítico con las ideas que en un momento dado puedas tener, sino que te hace menos crítico y más vulnerable, más permeable hacia que alguien que realmente tenga un pensamiento más crítico y que no se deje llevar por una corriente ideológica ni otra, te pueda manipular. Bueno, resumiendo lo de hoy, ¿entonces son los hombres más racionales que las mujeres? Sí. En promedio, y aterrizando muy bien lo que entendemos por racionalidad, con el matiz importante de que la propia testosterona, que nos diferencia hormonalmente de las mujeres, nos hace más impulsivos, somos más racionales porque seríamos más impulsivos dentro de una estructura que está orientada a eso. Sin embargo, esta tendencia masculina a la racionalidad, que es real y que es útil en muchísimos contextos, te juega completamente en contra a la hora de generar atracción con las mujeres que te interesan. Porque la atracción no se argumenta ni atiende a la lógica. Pero eso será motivo de otro episodio. Así que bueno, espero que este contenido, este episodio te haya aportado valor y un punto de vista diferente. Te recuerdo que muchos hombres me preguntan que no saben por dónde empezar. Aquí mucho contenido, hay muchos episodios, Dani, me abrumo, no sé por dónde empezar. No te lo pienses dos veces, empieza por mi curso gratis. He creado un curso gratis precisamente porque sé que tengo mucho contenido y precisamente para ordenarte la idea y darte justo lo que necesitas en este primer momento. Así que clic en el enlace de debajo, recibe ese curso gratis y luego ya hablamos. Así que nada, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.